Hola, estimados participantes. Hoy nos enfocaremos en el tema o en los temas de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento que están enmarcados en la unidad curricular Tecnología Educativa. Veremos sobre lo que es el rol del docente en la sociedad de la información, el rol del docente en la sociedad del conocimiento, las características entre ellas y la diferencia entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Nos podemos preguntar, ¿cuál es el rol del docente en la sociedad de la información? Los docentes participan activamente en redes de aprendizaje, investigan sobre ciencias del aprendizaje, orientan, lideran, dirigen y fortalecen a sus estudiantes para adoptar recursos digitales y herramientas de aprendizaje. Para ello, el docente busca aprender pedagogía y tecnología. El rol del docente en la sociedad de la información deberá ser la de un profesional comprometido con la educación que deberá actuar, en consecuencia, preparando a las nuevas generaciones para convivir con las tecnologías de la información y la comunicación, desde una formación que promueve la participación y reflexión crítica en su uso e interpretación. No podemos seguir enseñando a las generaciones del futuro con las herramientas que formaron parte de nuestro pasado. Entonces nos preguntamos, ¿cuál debe ser el rol entonces del docente en la era digital? Podemos decir que los dos roles del docente en la sociedad de la información es proporcionar la información y las herramientas, pero son los estudiantes quienes se encargan de organizarla y estructurarla. El rol del docente en la era digital entonces es la de coordinar, facilitar, mediar, acompañar el aprendizaje y la mejora de la calidad del mismo. La sociedad de información se caracteriza por el gran volumen de información que fluye por esta tecnología de información y comunicación. La interacción entre individuos se suele realizar a través de estas TICs. La participación activa en las tecnologías de información y comunicaciones es bastante fácil. La comunicación es inmediata y es eficaz. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el rol del docente en la sociedad del conocimiento? Vemos al profesor aquí como un facilitador, donde debe guiar o debe ser guía y facilitar su aprendizaje y debe prepararles para asumir con éxito la educación universitaria. El aprendizaje es un proceso complejo en el que interactúa un conjunto amplio de variables. El profesor debe ser quien asista o apoye a los estudiantes en su aprendizaje. Nos movemos en una sociedad compleja que impone pautas y configura identidades. Las características intrínsecas de la sociedad de la información nos muestran un escenario distinto al de épocas anteriores. No podemos pensar en el rol del docente en el escenario actual sin insertarlo en el contexto de la sociedad del conocimiento. Entonces, es necesario que el docente se transforme su rol de transmisor del conocimiento en gestor del conocimiento. El docente como gestor del conocimiento en la actual sociedad, en la que la información se actualiza constantemente y es accesible a través de las tecnologías de información y comunicación, el papel de los docentes ha dejado de ser únicamente transmisor de la información, ya que son necesarias otras fuentes para completar la información que estos poseen. En este sentido, los docentes hemos de cambiar nuestro papel y convertirnos en gestores del conocimiento. En palabras de Hernández, el paradigma que consiste en la clase magistral ha quedado obsoleto. El docente ya no es el poseedor exclusivo de la información, debiendo desarrollar, entre otras, las siguientes habilidades: analizador de fuentes informativas, conocedor de su materia y gestor de información sobre la misma, buen administrador de las tecnologías o de las nuevas tecnologías, facilitador de oportunidades de aprendizaje. Hernández, en 2004, además menciona que el profesor deberá responder a los objetivos de la educación del siglo XXI y que debe actuar preparando a nuevas generaciones para que participen y tengan una reflexión crítica
en el uso y la interpretación que le dan a las tecnologías. Hoy en día, los docentes no solo transmiten conocimiento, también estrategias de aprendizaje, guiando al estudiantado en el proceso de buscar información, cuestionarla, comprenderla y convertirla en conocimiento. Una de las principales características de la sociedad del conocimiento está impactada en 4 pilares, que es la libertad de expresión, el acceso universal a la información y al conocimiento, el respeto a la diversidad cultural y lingüística y la educación de calidad para todos. Vamos a ver ahora un poco sobre las diferencias entre la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. El concepto de sociedad de la información está relacionado con la idea de la innovación tecnológica, mientras que el concepto de la sociedad del conocimiento influye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e institucional, y una perspectiva más pluralista y desarrolladora. La diferencia de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información radica en que la información no es lo mismo que el conocimiento, siendo la información un instrumento del conocimiento. Se compone de hechos y sucesos, que a su vez son aquellos elementos que obedecen principalmente a intereses comerciales. El conocimiento es aquel que puede ser comprendido por cualquier mente humana razonable y se define como la interpretación de dichos hechos dentro de un contexto encaminada a alguna finalidad. Para concluir o finalizar, podemos decir que una sociedad del conocimiento se diferencia de una sociedad de la información en la que la primera, o el primero, en este caso la sociedad del conocimiento, sirve para transformar la información en recursos que permiten a la sociedad tomar medidas efectivas, mientras que la segunda, la sociedad de la información, solo crea y difunde los datos en bruto. Bueno, por acá he culminado estos temas de hoy a mis queridos participantes y muchísimas gracias por su atención.